Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Hoy día les vamos a presentar el taller 2 de lenguaje de programación. El grupo se compone por Daniel Infante, Nicolás Rojas, Maximiliano Pizarro y quien les habla, Máximo Sasso. El taller consiste principalmente en realizar extensiones sobre los diferentes intérpretes que se nos fueron asignados. Los intérpretes fueron el AE, Y, F1Y y el FAE. Dentro de estos vamos a realizar diferentes extensiones, ya sean operaciones o trabajar con el WIT, por ejemplo, los cuales iremos viendo en el transcurso del video. Y bueno, por mi lado, vamos a ver principalmente el AE. Yo voy a tener que realizar y explicar la operación o la extensión que vamos a hacer. Es una operación más S en este caso, que sería una suma en área que evalúa múltiples expresiones aritméticas. Es decir, con este S, si nosotros realizamos esta operación, deberíamos poder sumar n números, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 hasta el infinito. O también podríamos realizar sumas de operaciones, ya sean sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, factoriales. Todos esos resultados se acumularían en una sola lista y sumarlos al final y ese sería el valor que deberíamos retornar. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esto? Vamos a explicarlo en el código. Bueno, estando aquí en Doctor Racket, lo que decidimos hacer en nuestro caso es agregar una nueva operación, o sea, una nueva expresión aritmética. Podíamos realizarlo con un azúcar sintáctico, pero eso consistía en principalmente como fragmentar la operación, la expresión principal que recibiésemos en varias sumas, principalmente. Pero la definición que tenemos de la suma es que tenga que recibir dos operaciones. Y nosotros queríamos que pudiésemos ocupar esta nueva operación, pero sin necesidad de depender de cuántas valores necesitamos. O sea, queremos que la cantidad de valores fuese dinámica, ya puede ser 0 o puede ser n. Es por eso que decidimos no ocupar esto, o sea, no realizarlo con azúcar sintáctico, ya que tendríamos que haber hecho un caso específico solamente para ese caso de que no se ingresase nada. Así que nuevamente decidimos hacer un nuevo caso, vamos a poner aquí y aquí, el cual consiste en que al realizar esta operación nosotros recibimos una expresión aritmética que puede ser 0 o muchas, es como una cláusula, recibir muchas expresiones o ninguna, la cual consiste en que va a recibir principalmente una lista, o sea, lo va a tomar como una lista de números o de expresiones o del conjunto de estos dos. En el parse, claramente tuvimos que hacer un nuevo caso, donde si se recibe este símbolo, la primera parte del programa tiene ese símbolo, lo que vamos a hacer es una suma S, en la cual va a realizar mediante map, va a estar realizando la función del parse en el resto del programa. Es decir, que si tenemos una función, perdón, una expresión que tiene, por ejemplo, más S 2, 3, 4, nosotros vamos a ocupar el parse en 2, 3 y 4. En el intérprete, lo que vamos a realizar aquí en esta nueva extensión es que con la función fold, que es una función interna de Racket, la cual nos permite eh, como iterar sobre una lista para conseguir eh, un resultado mediante alguna operación asignada. En este caso, lo que estamos realizando es llamamos a fold y decimos que vamos a realizar la operación suma, empezando desde cero, con el resultado de mapear en la lista que tenemos eh, el intérprete. Es decir, cada argumento que tengamos en la lista se va a interpretar, porque como puede ser una eh, expresión, tenemos que, si es que es una add, deberíamos de retornarnos el valor en específico, o sea, el valor de la suma, y así con todos los valores. Entonces, esto lo que va a hacer es simplemente acumular constantemente todos los resultados de las expresiones que estén dentro de esta expresión de entrada, que sería esta de aquí, para simplemente tener el valor final de la suma de todos estos. Como se puede ver aquí, aquí tenemos test, pero primero quiero explicarlo como más gráficamente. Bueno, esto es un pequeño como diagrama de cómo funciona y lo que principalmente es, recibe una expresión de entrada como esta que aquí estamos designando que se quiere sumar 1 más el resultado de 2 más 3 más el resultado de 2 por 4. Esto, mediante el parse, se transforma en una ST, el cual va a ser una suma S y que sus argumentos van a ser expresiones aritméticas, que en este caso la primera sería el 1, la segunda sería el 2 más 3 y la tercera sería el 2 por 4. Mediante el intérprete se va a asignar con el map, se va a llamar al intérprete con los argumentos, es decir, al intérprete va a entrar 1, va a entrar la suma de 2 más 3 y la multiplicación de 2 por 4. Estos van a retornar, como el intérprete resuelve la operación, retorna el valor de la operación, ya sea 1 en este caso ya que es un número, 5 de 2 más 3 y 8 de 2 por 4. Y esto lo retorna como una lista. Entonces, ahora mediante la operación fold, eh, con la suma y empezando desde 0, vamos a ir acumulando los valores resultantes. Es decir, empieza con 0, el elemento principal es 1, hace 0 más 1, 1. Y ahora el acumulador es 1, el elemento va a ser 5, 5 más 1, 6. Ahora el acumulador es 6, el elemento es 8 y 6 más 8 es 14. Entonces el resultado que retorna es 14. Y esto sería como todo el proceso que realiza el,
esta nueva operación. Ok, ahora volviendo con los tests. Tenemos tests para cuando no se reciben argumentos, que es lo que no queríamos hacer, o sea, que es lo que decidimos, el por qué hacerlo así, sin el azúcar sintáctico para poder realizar esta operación. En caso de que reciba un solo argumento, recibir varios números, recibir operaciones, recibir ceros o negativos, recibir sumas en áreas dentro de otras operaciones y recibir sumas en áreas dentro de sumas en áreas. Entonces, si nosotros ejecutamos el código, vamos a poder ver que todos los tests son pasados, donde si es que no se recibe nada, se retorna el cero. Si es que se retorna, o sea, si es que la entrada es solamente un número, se retorna el número, ya sea positivo o negativo. Si la entrada es una suma de muchos números, sean positivos o negativos, retorna el valor que debería darle la suma de todos esos. Si es que tiene operaciones dentro de la suma en área, se resuelve la operación, se retorna el valor y nos da el resultado que corresponde. Lo mismo si es que recibe varios ceros, sigue dando cero, ya que los suma simplemente, que 0 más 0 da 0. En caso de que dé solo números negativos, los va a sumar sin problema y va a dar el resultado negativo. Si es que hay una suma y dentro de esa suma el primer operador o operando es una suma en área, se va a resolver esa suma en área y recién va a retornar el valor a la suma para poder sumar con el otro valor, dando el resultado esperado. Y lo mismo con otras operaciones. Y lo mismo con sumas en áreas dentro de sumas en áreas. Así que esa sería como la representación eh, de la suma en área en el AE. Hola, mi nombre es Daniel Infante y en esta sección les explicaré la extensión 2, la cual es WAE con doble asignación. El objetivo es poder extender este intérprete para poder permitir declarar dos variables simultáneamente antes de evaluar el mismo cuerpo del programa. Y para poder resolver esto, en vez de crear nuevos nodos complejos en el AST y reescribir la sustitución, decidimos aplicar un concepto fundamental del diseño de lenguajes, el cual es el azúcar sintáctico. Esto significa que vamos a reescribir el with doble en el parser como si fueran dos with simples anidados. Y de esta manera el resto del intérprete va a procesar la expresión usando la semántica estándar, que ya está aprobada y libre de cualquier tipo de bug. Ahora vamos a ver cómo implementamos esto en Racket. Y bueno, como pueden ver, primero en la definición de la ST, que sería esta sección de aquí, permanece prácticamente intacta y eso es una gran ventaja en cuanto al diseño. Lo único que se agregó, por ejemplo, en el BNF sería esta sección. Luego, la modificación real se encuentra dentro de lo que es el parse y cuando identificamos la palabra clave, que en este caso, porque esta sección de acá arriba es casi idéntica al intérprete normal, pero cuando se identifica la palabra clave with, como se ve aquí, vamos a evaluar primero la longitud de la lista mediante el cont de acá. Y aquí están las dos secciones. La primera es en el caso en el que la longitud es 4 y estamos ante un with con la doble asignación. Y mediante un let vamos a extraer el binding 1 y el binding 2 y además el body, como se puede ver acá aplicado a este mismo ejemplo que está aquí arriba. El binding 1 sería x20, binding 2 y 14 y el resto sería el body. Luego vamos a parsear recursivamente y vamos a construir un nodo with estándar para el primer identificador y cuyo cuerpo es un segundo nodo with estándar para lo que es el segundo identificador, como se ve en esta sección de acá. Y si la longitud es 3, que es el caso normal del intérprete, vamos a precisar el with simple original para no romper la compatibilidad con los programas anteriores. Y dado que esta transformación ocurre enteramente en el parser, las funciones source, que son estas de acá abajo, y además el intérprete, no requieren ningún tipo de cambio. Ahora, en cuanto a los tests, como podemos observar aquí tenemos harta variedad y lo que voy a hacer es ejecutar esto para ver lo que tira por consola. Y bueno, si nos damos cuenta, todos los tests efectivamente pasan y voy a destacar los siguientes escenarios clave que son parte de la extensión que acabamos de aplicar. Y bueno, como se ve aquí en consola, todos estos tests fueron específicos para probar la extensión que acabamos de hacer. Y en el primer caso evaluamos la expresión que se ve aquí. Y como se ve en la pantalla, el parser lo transforma en un árbol anidado y el intérprete retorna 48, cumpliendo con la especificación exacta que se dio en el test. Luego ejecutamos la siguiente expresión, la de acá abajo, en donde el resultado es 12. Esto prueba que nuestro azúcar sintáctico hereda lo que es un comportamiento secuencial, en donde la declaración de y puede utilizar el valor ya asignado de x, como se ve dentro de la misma expresión. Luego el tercer ejemplo o el test, que es este de
aquí, la consola nos devuelve efectivamente 20 y esto demuestra que la segunda declaración de X de la expresión oculta temporalmente a la primera dentro de la evaluación de lo que es el cuerpo, comportándose de manera correcta y además predecible. Y con esto podemos decir que utilizar azúcar sintáctico en el parser nos permitió implementar una funcionalidad de alto nivel de manera limpia y segura, además reduciendo líneas de código intervenidas y manteniendo la estabilidad del núcleo original del intérprete. Yo soy Maximiliano Pizarro y a mí me corresponde explicar la extensión 3 del taller 2 de lenguajes de programación, que básicamente es el F1 con Environment y la recursividad instruction if. Esta extensión tiene una dificultad alta, entre comillas, porque requiere entender cómo las funciones pueden llamarse a sí mismas y cómo el intérprete decide cuándo parar. Entonces, voy a mostrar ahora el intérprete base, que es qué problema existe sin la extensión, los tres cambios que hicimos en el ACT, parser, intérprete y al final test. Básicamente, en el base em, tiene funciones de primer orden que se declaran fuera del programa, como acá en el define fundef. Tiene una parte que es el environment, que tiene em, se enlazan nombres en tiempo de ejecución y tiene dos formas, el mtemp, que es un ambiente vacío, y el aemp, que agrega un binding con nombre-valor sobre otro ambiente. Cuando se evalúa una aplicación, aquí en el intérprete, ay, perdón, este es el enviado. Cuando se evalúa una función f, el intérprete busca la función f en una lista fundefs, luego evalúa el argumento en el environment actual, luego crea un nuevo environment con el parámetro formal y evalúa el cuerpo de esa función en ese environment. De aquí el punto clave es que la fundef siempre va a estar disponible, porque si el cuerpo de la función vuelve a llamar a la función, lookup function la encuentra de nuevo siempre y la recursividad ya funciona a nivel mecánico. Pero hay un problema que es que el intérprete no tiene ninguna forma condicional. No hay un if, no hay un if cero, no hay nada. Entonces, aunque la función se pueda llamar a sí misma constantemente, nunca sabremos cuándo parar y la recursión sería infinita. Em, Pensemos en un factorial, por ejemplo. Un factorial, el caso base es cuando llega a cero. El factorial de cero es uno. Entonces, o el factorial de uno es uno también. Entonces, ese es el caso base. Y el caso recursivo es cuando nosotros tenemos un 6 por ejemplo, y queremos hacer 6 por n-1, por el factorial de n-1, que sería factorial de 5. Entonces, es un paso recursivo. Y necesitamos preguntar si n es cero. Si n es la función no tiene caso base y nunca va a terminar. Que es exactamente lo que agrega esta extensión. Vamos a ir a los tres cambios ahora mismo, que es, eh, aquí tengo otro código. El primer cambio se hace en el AST, en el árbol de sintaxis abstracta. Agrega un nodo nuevo, en esta parte que está aquí, se agrega un nodo nuevo que tiene tres partes, la condición, la rama den y la rama else. La rama end va a entrar cuando cont sea igual a cero, el caso base, y la rama else va a ser cuando el sea distinto de cero. ¿Ok? Entonces, solo se agrega esto, nada más. El resto, el add, num, sub, mult, div, todos quedan igual. El segundo cambio que vamos a hacer, que es importante, es en el parse. ¿Ok? El parse agregamos el caso if. Em, Esto lo que hace para reconocer el caso if es con then else. Cuando el parser ve que el primer símbolo es if, construye el nodo if 0, parseando cada una de sus tres subexpresiones con then else. Y también agregamos el cero pregunta. Esto que es como decir útil para usar cero, que es un azúcar sintáctico básicamente de poner un cero, o sea, es cero la expresión, hacer if 0 con then igual a uno y else con un cero. Es todo un azúcar sintáctico, básicamente. Y el tercer cambio es en el intérprete, perdón. Ponemos el caso if 0. Primero evaluamos solo la condición. Luego, si el resultado es cero, interpretamos then. Si es distinto de cero, interpretamos else. Nunca se van a evaluar las dos ramas a la vez. Y notamos acá que la función fundef se pasa en ambos casos. Así, si alguna rama hace una llamada recursiva, lookup function puede encontrar la función de nuevo. Para recursividad no se necesita ningún cambio adicional porque app ya pasaba fundef hacia abajo y eso ya es suficiente. Ahora vamos a irnos aquí por un ejemplo que estaba en el PPT que era el factorial. El factorial, la lógica está aquí, la describimos con el intérprete nuevo. Se multiplica, o sea, si n es 1, se pasa, si no, continuamos con el recursividad. Vamos a hacer el test de si se fijan, estos son test de aritmética base, normal, que pasa todo bien. Los factoriales se cumplen, ya sea factorial de cero, factorial de uno, factorial de 2 o factorial de 7 que sale en el PPT, etcétera.
todos los tests pasan, e incluso también los tests de if, ya que si la condición es cero, la rama se va a ir por la den, o sea, si es cero, se va a ir por la 99, y si es distinto de cero, se va a ir por la 42, pasan. Y incluso hasta un if anidado. También tipos de recursividad como la Fibonacci, que aquí hay una explicación de cómo funciona, aquí está definido en código, también funcionan, e incluso potencias, recursividad de una potencia. Básicamente, ¿esto por qué funciona? Porque, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos un test, o sea, un factorial normal, y le hacemos un test al factorial, va a seguir cargando y no va a parar nunca. No va a parar nunca porque no tiene esa condición base. Y sale este mensaje. Bueno, para cerrar, hicimos un cambio en el AST con un nuevo nodo if, con condición then else. El parser reconoce la forma if cont then else y también el intérprete evalúa solo la rama según el valor de la condición. La recursividad no tiene cambios. Fundevs ya viajaba en cada llamada del intérprete y la función siempre puede encontrarse a sí misma. Y el if básicamente es lo que convierte que la recursión sea infinita a una recursión finita. Sin caso base no hay recursión útil y sin if no hay caso base. Muchas gracias. Ahora se lo paso a mi compañero Nicolás Rojas, que va a continuar con el FAI. Hola, muy buenas. Mi nombre es Nicolás Rojas y hoy día voy a presentar la parte final del taller 2 de lenguajes de programación. Me voy a hablar del intérprete FAE y principalmente del Dynamic Scope y el Lexical Scope, las diferencias y cómo se vería en código, ¿no es cierto? Así que vamos a pasar a Racket y vamos a intentar hacerlo un poco rápido porque se nos toma mucho tiempo. Ya. Bueno, vamos a hablar principalmente del FAE, donde tenemos ya definido la AST base, que va a contener num, add, sub, id, fun y app, donde vamos a hablar principalmente de fun y app. Si nos damos cuenta, el nodo de with ya no existe, debido a que with en FAE pasa a ser azúcar sintáctico y simplemente se va a transformar dentro del parser. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Se transforma dentro del parser de un with x body a una función que recibe parámetro x, el cuerpo y, bueno, el resultado, ¿no es cierto? Eso sería como lo importante mencionar del with, que aquí ya pasa a ser azúcar sintáctico. Bueno, tenemos aquí el define type del file, donde lo más importante que cabe resaltar es el clausure, la cláusula, el cual va a recibir un parámetro, va a recibir un cuerpo y va a recibir un environment. Aquí lo importante es el environment, que nos va a poder permitir decidir si vamos a usar el lexical scope o el dynamic scope, ¿ya? Y aquí en el intérprete en el ACT podemos ver que cuando se evalúa una función, se va a crear la cláusula capturando el environment actual. Y cuando se aplica una función dentro de la app, en app, se evalúa el cuerpo de la cláusula, extendiendo el environment con el argumento. Y aquí lo importante es saber qué environment vamos a estar extendiendo, si vamos a estar extendiendo el lexical scope o el dynamic scope, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos el ejemplo del profesor, donde se nos da una función foo, que va a recibir un parámetro x, y se va a hacer la suma de x y y. Aquí lo importante es que se define x, se recibe como parámetro, pero no se está definiendo y, y no se está recibiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Tenemos que ver la diferencia entre el lexical y el dynamic, ya que son dos casos distintos, ¿no es cierto? Luego de esto se define la variable i con 2 y luego se llama la función foo, mandando el parámetro de x como res. Bueno, en las dos versiones, en el lexical scope, se va a capturar el environment de cuando se define la función, ¿no es cierto? O sea, aquí. En este caso, y nunca es creado cuando dentro de la función y de foo, ¿no es cierto? Entonces va a dar un error, ya que i nunca va a existir donde se definió foo, ¿ya? Simplemente va a retornar un error. Pero en cambio, cuando utilizamos un dynamic scope, va a tomar el environment desde el punto de llamada, ¿no es cierto? Y aquí ya está creado y ya que se creó en la línea anterior y se definió como 2. Entonces, al tomar i como 2, ya que está vigente, se va a hacer la suma entre 2 y 3, que aquí va a ser 3, y va a retornar 5. Entonces estaría retornando correctamente. Esas serían las principales diferencias o cómo se vería ya en prueba, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos el parse. Aquí lo más importante, lo que más cambia, sería la parte del width, donde se estaría tomando por ejemplo, este width que tiene x como 5 y se suma 5 más 1. Y, y por ejemplo, tenemos la transformación que se hace en el parse, que se haya pasado a una función que recibe x y se suma con 1, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a pasar aquí al monaster helper de los num, helper aritmético, y tenemos aquí la búsqueda del environment, donde se va a buscar en el environment la variable libre, el identificador libre. En caso de no encontrarlo, va a dar un error, ¿ya? Y ahora llegamos a la parte más importante, que sería ya la extensión. Ya. Bueno, el corazón de esta extensión, o lo más importante, sería aquí dentro de la app, ya que todo lo demás simplemente propaga el modo en el que se estaría ejecutando, o sea, es el lexical o el dynamic, ¿no es cierto? En el caso del lab, tenemos aquí una línea muy importante que sería el if, donde se estaría viendo si el símbolo que está recibiendo del mode es lexical o es, bueno, se radica en el lexical, y en caso contrario se va a tomar el dynamic. En caso que sea lexical, em, se va a extender la cláusula como la cláusula v, environment, o sea, el environment de la función que capturó al definirse la función, ¿ya? Y en caso de ser dynamic, simplemente se va a enviar el environment, que sería el environment actual de cuando es llamada la función. Entonces, con esta sola línea if, estaríamos ya radicando la diferencia entre qué scope vamos a utilizar, si el de cuando se define la función o el de cuando se llama.
¿ya? Que sería nuestra principal diferencia. Y bueno, luego tenemos, ahí bueno, esto, bueno, aquí tenemos el run, que es bien importante también, que nos va a permitir parsear y arrancar el intérprete con el environment vacío. Y nos va a poder permitir arrancarlo con el modo que nosotros elijamos, ¿no es cierto? Y así podemos ejecutar el programa completo bajo una política o la otra, Dynamic o Lexical. Y nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ver los test rápidamente. Donde tenemos el test que nos dio el profesor, donde se va a llamar con Dynamic, se va a llamar con Lexical. El Lexical va a dar un error de identificador y el Dynamic va a dar como resultado 5. Luego tenemos aquí un programa sin los identificadores libres, donde ambos van a coincidir, ya que no hay variables que se resuelvan distintos, ¿no es cierto? Entonces en ambos casos va a dar 15, ¿ya? Y que se define el X y se llama la función, ¿no es cierto? Entonces definido antes. Va a dar los mismos casos 15. Luego aquí tenemos un caso 2, que sería con Shadowin, donde sí va a dar un resultado distinto, ya que cuando llevamos al lexical, em, f, la función f, va a recordar que n es definido como 1, ¿no es cierto? En la definición, aquí. F en esta está definido como 1, pero en el dynamic va a tomar el que se define luego de donde es definido la función, o sea, se va a tomar n como 100. Entonces, al llamarse, va a radicar la diferencia. Donde está en el lexical, al ser llamado, va a tomar el n, que fue definido aquí en la función, antes de declararse la función, como 1. Y el dynamic va a tomar cuando se es llamado, o sea aquí, va a tomar el environment aquí, donde n ya estaba definido como 100, entonces había cambiado su valor, ¿no es cierto? Entonces uno va a dar 6 y el otro va a dar 105. Y por último tenemos un caso 3 con una función pura, donde no hay variables libres, ¿no es cierto? Y ambos casos van a ser iguales, tanto lexical como dynamic. Entonces la principal diferencia, el test más importante creo yo, es este, donde se ve el shadowing y donde se puede ver la diferencia de cuando es declarar una variable antes de declararse la función y cuando luego se reescribe esa variable y luego llamada a la función. Entonces en uno va a tomar la variable antes de llamar a la función y en otro va a tomar la variable antes de definirse la función, ¿no es cierto? Así que ahora sí corremos esto, nos da los resultados. Tenemos el programa anunciado que nos va a dar 5 en el dinámico, en el léxico nos va a dar un error. Luego tenemos el programa así libres que nos va a dar ambos 15, ¿no es cierto? Luego tenemos el Shadowing, donde uno nos va a dar 6 y el otro nos va a dar 105. Y por último tenemos los últimos dos, que nos va a dar ambos 7. Así que con esto estaríamos finalizando la última parte del taller 2 y bueno, el taller 2 en general. Así que agradecemos mucho su atención, su tiempo y muchas gracias por todo.